Hola a todos, en el video de hoy vamos a aprender a cómo utilizar el formato de columnas en listas modernas de SharePoint. Para ello vamos a utilizar un editor de código que nos va a permitir dar formato a una estructura JSON, que es como se trabaja el tema de formato de columnas en SharePoint. Bueno, para empezar, vamos a crear dos columnas adicionales en nuestra lista de SharePoint. Vamos a la parte de configuración. Configuración de la lista, y voy a crear solamente dos columnas. Uno que va a ser para crear un símbolo, una columna personalizada como un tema de semáforos, y una columna que me va a mostrar el estado del registro. Bueno, voy a crear nueva columna, pongo la columna estado, va a ser una columna de tipo elección para evitar el error de digitación. Y en las opciones voy a agregar tres estados, que son el pendiente, el aprobado y el rechazado. Y lo creo. Luego vamos a crear, como les comenté, una segunda columna que va a ser para mostrar el tema del semáforo, ponerle símbolo. Y creo la columna. Luego regreso a la lista y para hacer las pruebas voy a agregar unos registros. Primero que esté en estado pendiente, el símbolo no lo voy a agregar, posteriormente lo voy a personalizar. Luego un segundo registro en el estado rechazado, lo guardo y un último registro para tener 4. Ponerle en estado rechazado y lo guardamos. Ahora, ¿cómo funciona el tema de formato de columna en SharePoint? Para poder personalizar o dar formato a una columna en específico, hay dos opciones. Vamos a la configuración de la lista y nos metemos al campo que queremos personalizar, que en este caso va a ser símbolo. Y en la parte final tenemos una opción que dice formato de columna, donde podemos aplicar un formato JSON, donde nos va a permitir personalizar esa columna, ya sea poner colores de fondo, cambiar el color de la letra, crear formas, hacer una serie de lógicas en base a alguna columna. Y la otra forma es directamente en la lista. Hacemos clic en la flechita, en el nombre de la columna, en este caso símbolo, en configuración de columnas y dar formato a esta columna. Y en la parte final ponemos modo avanzado. Y aquí nosotros podemos personalizar la columna que hemos seleccionado aplicando un formato JSON. ¿Cómo se le da ese formato JSON o cómo tiene que ser la estructura? Ustedes pueden abrir cualquier tipo de editor de texto. En este caso yo he abierto el Visual Studio Code y vamos con la estructura. Voy a cambiar el formato a JSON y vamos. Se inicia abriendo llaves. Posteriormente un elemento HTML que deseemos crear. Normalmente se utiliza un div.
siempre al inicio, pero también pueden crear un span. Como sabemos, un JSON tenemos que agregar el nombre de la propiedad y su valor. En este caso, el nombre de la propiedad del elemento o el nombre del elemento HTML se identifica por elm type. Posteriormente le asignamos su valor, que va a ser un div. Además, también le podemos agregar estilos, como si fuera un HTML. Y la propiedad style es un objeto. Podemos agregarle varias propiedades. Acá le vamos a hacer, por ejemplo, que tenga un valor de fondo, que en HTML se llama el background color. Y para hacer una prueba le asignamos solamente un valor gris. Ok. Luego, ¿cómo mostramos el valor que tenemos en ese campo? Hay una propiedad que se llama txtContent. ¿Qué es lo que nos permite el txtContent? Nos permite mostrar un valor a esa etiqueta HTML. Por ejemplo, en este caso voy a mostrar el valor. Para mostrar un valor que esté dentro de la lista de SharePoint, el formato es encerrarlo entre corchetes, abrir el símbolo de dólar y el nombre de la propiedad. En este caso vamos a ponerle que sea la propiedad estado. Si nosotros copiamos este código y lo copiamos en el formato de HTML, en el formato de columnas, ponemos vista previa y vemos que ya nos visualiza el nombre de la columna. Ahora dirán, ¿por qué no se muestra el fondo gris? Es porque en la etiqueta o en la propiedad de style escribí mal el color de fondo. Escribí el background color, ahora sí. Y además vamos a ponerle un color claro para que se visualice. Para que se visualice las propiedades que estamos ingresando. Ahora sí, vamos vista previa y ahora sí vemos que el color de fondo ha cambiado y además que el texto ha cambiado de color. Ahora, ¿por qué puse en el nombre de ese campo símbolo? Porque vamos a hacer aquí un semáforo que nos va a indicar que en el estado pendiente nos va a mostrar un color amarillo, en el estado rechazado nos va a mostrar un color rojo y en el estado aprobado nos va a mostrar un color verde. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Para hacer esto, primero tenemos que darle una forma a esa columna, que en este caso no va a ser un cuadrado, sino va a tener que ser un círculo y ya no va a tener texto dentro, sino ya va a estar mostrando un color que va a identificar a cada estado. Bueno, empecemos. Dentro de ese div, nosotros podemos agregar más HTML que estén dentro de esa etiqueta div. ¿Cómo lo hacemos? Con la propiedad children. Y children no recibe un objeto, sino recibe un arreglo. Y en ese arreglo podemos agregar varias etiquetas HTML, no solamente una. Por eso es que recibe un arreglo y ya no un objeto. La estructura es la siguiente. Podemos agregar que dentro de ese div tenga un span, dos span, un span, dos div, etc. En este caso solamente voy a necesitar tener un span dentro, que ese span va a tener la misma estructura. ¿A qué me refiero?
que en la etiqueta children también voy a tener que tener una propiedad que se llame elm-type, que me va a permitir identificar qué tipo de etiqueta HTML es. Puede ser un span o puede ser un div. En este caso va a ser un div. De igual manera voy a necesitar que una propiedad style, donde es un objeto, y aquí voy a declarar todas las propiedades que me van a hacer que el semáforo tenga forma circular y que tenga un color específico dependiendo del estado o el nombre del estado que tenga el registro. A ver. Primeramente, para ir paso a paso, vamos a hacer el círculo. Voy a decir que este div tenga un alto y un ancho de 20 píxeles. Le voy a decir también que tenga border width de 1 píxel. Tenga un border color medio gris y el estilo del border que sea sol. Ok. Ahora, si nosotros copiamos este código dentro del formato de la columna y ponemos vista previa, vemos que no tiene ningún cambio, no se ve la parte del div, que es del div número 2, que es el hijo, con los bordes gris y que tiene ancho y alto de 20 píxeles. ¿Por qué no se visualiza esa parte? Debido a que la propiedad txtContent reemplaza todo lo que esté dentro de este div. El txtContent, en pocas palabras, reemplaza o sobrescribe a la propiedad children. Para ello voy a copiar y eliminar esta columna de txtContent y la voy a copiar en el div secundario. Ahora voy a copiar ese código, voy a reemplazarlo en el navegador en la parte de formato de columna y vemos que ahora sí se ve reflejado. No se ve el borde debido a que el fondo también es gris. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle que el fondo es blanco y el color ya no importaría. Reemplazamos nuevamente el código. Nos dice que hay un error de sintaxis. Ya, ok. Es debido a la coma que está dentro del background. Debido a que es una sola propiedad y no hay una propiedad después de esa coma, nos origina ese error. Ahora sí, vamos a vista previa y ahora sí, vemos que en la columna símbolo ya vemos un cuadrado de 20 píxeles por 20 píxeles y dentro el texto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que ese cuadrado no sea un cuadrado, sino sea un círculo. Para ello vamos a hacer un border radius. Y si no deseamos calcular o que sea dinámico los bordes, siempre ponemos 50% para que sea un círculo perfecto. Y como vemos, el texto ya no es importante mostrarlo, sino vamos a mostrar un color. ¿Y cómo vamos a mostrar un color diferente para cada registro? Por eso que lo he separado en border, en el color del borde, en el estilo del borde y en el ancho del borde. Aquí en el borde vamos a hacer una condicional
Eso es lo que nos permite en formato de columna hacer condicionales, manejar las variables o el nombre de las columnas para dar un formato específico o más personalizado. Ponemos aquí un igual, un if, y dentro del if hay tres parámetros. El primero, que es la condicional; el segundo, que es lo que te va a devolver cuando es verdadero; y el tercero, que es lo que te va a devolver cuando es falso. Ok, a ver, acá vamos a hacer la condicional si es que, como les comenté, para declarar el nombre de la variable que se utiliza en la lista de SharePoint o los valores que nos devuelven los registros de SharePoint, siempre es entre corchetes, símbolo del dólar y el nombre de la columna. Ponemos si ese valor es igual a pendiente, entonces que nos devuelve un valor. Caso contrario, nos devuelve otro valor. Ok. Si es pendiente, yo voy a decirle que sea un color RGBA. Vamos a ponerle un color medio naranja. Caso contrario, que sea un color rojo. Vamos a ponerle de nuevamente un RGBA y siempre le pongo 0000 y después voy cambiando los valores. 75 para que no sea 25. Me parece que este es el rojo. Ok. Si copiamos este código, vemos que los colores ya tienen una pequeña diferencia. El primero, que es pendiente, muestra como un amarillo, y lo que es actividad 2, actividad 3 y actividad 4 muestran con un borde color rojo. Ok. Ahora, de igual manera también queremos poner, voy a expandir el Visual Studio Code, voy a copiar la misma línea y en este caso la primera lo voy a poner el background color, y aquí voy a cambiar el tema de la opacidad de los colores. ¿Y qué es lo que he hecho este cambio? Este cambio dice que no solamente los bordes van a tener color, sino también el color de fondo va a variar. Y el tema de 25 a 75, que le cambió el tema de la opacidad. El color de fondo va a ser un poco más transparente, a diferencia del color de los bordes. Voy a copiar el código, voy a reemplazarlo en la sección de formato de columna y vemos que ya cambia. Ahora voy a eliminar el texto y voy a agregar la parte de aprobado también. Ahora, ¿cómo pongo o cómo modifico los colores para cuando el estado sea aprobado? En la parte de cuando no se cumple la propiedad, voy a poner otro if. Y en este if, de la misma manera, va a haber tres parámetros. En el primero, que va a ser la condicional del estado, que nos va a decir si el estado es igual, en este caso ya a aprobado. Nos va a arrojar un valor. Caso contrario, cuando rechazado, otro valor.
Este color que copié es el color de rechazado debido a que es rojo. Y el estado de aprobado debe ser un verde. Voy a copiar este mismo código y solamente le voy a cambiar la parte de 25 a 75. Ok, y voy a borrar el texto para que ya no aparezca texto, solamente el color. Copio nuevamente el código, lo reemplazo en la sección de formato de columna y vemos que ahora sí se ve reflejado. Ahora, ¿por qué no aparece redondo? Falta agregarle el display inline block. Si gustan lo pueden seguir haciendo desde el Visual Studio Code, o si ustedes manejan HTML pueden hacer el inspector de código, seleccionar el elemento que han modificado y aquí acá no nos está reconociendo la etiqueta del borde radius. ¿Por qué no nos está reconociendo? Ok. Como vimos aquí en el borde radius le pusimos 2 puntos dentro del texto. Copiamos nuevamente. Tenemos vista previa. Ahora sí vemos que está con el borde circular. Ahora, como vemos, no está centrado. Si queremos centrar la etiqueta y vamos a revisar también la estructura, cómo se construyó esto, vamos a ver que toda esta etiqueta, aquí está, esta es la columna que hemos modificado, como su misma clase dice que es una personalización, una columna personalizada del formulario, un formato de columna personalizada, y aquí vemos que es la primera etiqueta que hemos modificado. Este background color es el primer div, es esta etiqueta, y lo que está dentro es el children, que vendría a esta propiedad. Si nosotros agregamos otro div, se va a ver reflejado también dos div, uno debajo del otro, no dentro, sino uno debajo del otro. Ahora, ¿cómo centrar? Lo único que tendremos que hacer es TextAli Cent. Si no nos reconoce, tendremos que hacer o convertirlo a un, a ver, vamos a probar con un width. Ok, lo que tenemos que hacer es convertirlo a display flex, y luego de lo convertimos a display flex podemos agregar un justify content center para poder centrar la columna. Y vemos que ya está centrado. Ahora copiemos eso en el JSON que estamos creando, ponemos el display flex y le ponemos en. Ahora, si copiamos este código en el navegador, en la sección de formato de columna, vemos que todos se van a centrar. Ahora todos tienen también el borde blanco. Quitemos esa propiedad para evitar conflictos y que se vea igual que las demás columnas. Ok, ahora sí. Si selecciono otro,
no se ve afectado el estilo del contenedor, solamente la parte que queremos modificar, que en este caso es un semáforo. Como vemos, cerramos el formato o el editor de formato de columnas y vemos que no se ve reflejado nada. ¿Por qué? Porque solamente hemos hecho clic en vista previa, no hemos guardado el código. Nuevamente en formato de columna, en modo avanzado, copio nuevamente el código, vista previa, vemos que sí refleja los cambios y lo guardo. Ahora, por más que yo refresque la página, el formato todavía se permanece. Bueno, hasta ahí es el video de hoy. Hemos aprendido cómo crear un formato de semáforo en una lista moderna de SharePoint utilizando formato de columna.